Estoy con Eddie Binstock en este espacio de reflexión que hemos incorporado al programa, que ya es un clásico. Eddie es un compañero, integra la conducción provincial del Movimiento Evita, provincial de Buenos Aires, para que no se enojen los compañeros del interior, porque van a preguntar qué provincia. Es un compañero que estuvo exiliado, que sufrió la dictadura en forma muy directa. En aquellos años de plomo la dictadura asesinó al hermano de Eddie y a su mujer. Estuvo exiliado y desde siempre se comprometió con los derechos humanos. Hoy preside un centro de estudio por los derechos integrales. Además asesora al gobernador Scioli en cuestiones de derechos humanos, de derechos integrales. Fue secretario de Estado de la provincia en este tema, pero sobre todo su militante, más allá de los cargos, su historia que obviamente tiene mucho que ver. Es un hombre preocupado por la realidad, analiza con mucha claridad la coyuntura política, por eso lo queremos escuchar y preguntarle qué viene después del 27 de octubre. Con Néstor y sin Néstor cambia la historia, Cristina y lo que viene. Te escuchamos, Eddie. La pregunta o las consideraciones muy amplias, pero vos la vas a saber sintetizar. Y en realidad en este momento que de alguna forma uno hace balance del año que terminó, de este 2010, y bueno, y de lo que viene. Y yo ayer pensaba que uno tiene como una sensación contradictoria, ¿no? Por un lado, el dolor de haber perdido a Néstor Kirchner, que sin duda era nuestro líder político, el líder político de este proyecto que se inició en el 2003 y que profundizó, inició un cambio importante en nuestro país. Y de alguna forma también ver lo que nos dejó todo este proceso de 7 años hacia adelante como proyección. Por un lado yo digo el dolor porque personal, el dolor político, también el orgullo de haber pertenecido a una generación que cuando tuvo que luchar, como vos muy bien lo decías al principio, luchó y puso lo mejor que tenía, que era su propia vida, para transformar este país. Y yo creo que Néstor Kirchner de alguna forma siguió ese ejemplo, esa conducta, eso que de alguna forma uno puede decir es esa tradición ya a esta altura, que es comprometerse y poner el propio cuerpo ahora en democracia para transformar este país, como diría tradicionalmente el peronismo, para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Y me parece que nos deja un piso que es muy superior al que él inició, que es el que fue marcado por su conducta, por su conducta política, por su ejemplo de que más allá de las realizaciones concretas que todos sabemos, de los hechos concretos de la mejora y de la reconstrucción del trabajo y de la dignidad y de la justicia social, de ese cambio de rumbo después de años de neoliberalismo, yo creo que el mayor mensaje de Néstor Kirchner es que la voluntad de la política, la voluntad del hombre por transformar la realidad, la recuperación de la política como herramienta de transformación, como hecho fundante para generar cambios, eso es lo que él decía, la autoestima de los argentinos como una conducta, como una acción. Creo que ese es el mensaje más profundo y ese es el que perciben las nuevas generaciones. Yo creo que la emoción de las nuevas generaciones, el afecto hacia Kirchner, pero fundamentalmente esta cosa que un amigo, un compañero me decía, como que Néstor Kirchner tuvo el día de su fallecimiento su 17 de octubre, pero un 17 de octubre que probablemente él no pudo continuar y profundizar y nos lo deja a nosotros, a nosotros militantes, a nosotros pueblo, para que lo profundicemos. Me parece que es eso, que es el hombre, el tipo que tuvo lo que había que tener para generar este proceso de transformación. Y en ese sentido, yo creo que tenemos un piso distinto.
¿Por qué? Porque por un lado la tenemos a Cristina en la presidencia. Y eso me parece que no es un hecho menor, porque es la otra gran artífice de este proyecto político. Y desde esa perspectiva, yo creo que tenemos un piso importante, porque la tenemos a Cristina, que su periodo político, su periodo de gobernación, si se quiere, yo te escuchaba hace un rato, antes de empezar esta grabación, vos estabas haciendo una entrevista, vos te estaban haciendo una entrevista, y comentabas que primero uno se ocupa de lo urgente, porque veníamos del infierno, como decía Néstor, y después, porque las circunstancias así lo indican, tiene que seguir ocupándose de lo importante, como era esta situación que se generó con la toma de tierras en Soldati. Y yo creo que un poco con Néstor y Cristina pasó eso. Néstor trabajó centralmente sobre la urgencia y Cristina, siguiendo con la continuidad de la urgencia, porque seguimos teniendo temas de urgencia, empezó a trabajar con lo importante, que fue la asignación por hijo, la ley de medios, el tema de las jubilaciones en manos del Estado, en fin, empezó a trabajar con temas que más allá de la urgencia empiezan a pensar el país que queremos, el país que necesitamos. Vos sos un histórico militante del peronismo en la década del 70, pero en esta etapa, del 2000 para acá, fuiste uno de los primeros dirigentes del Gran Buenos Aires que se acercó a Néstor y a Cristina. Yo recuerdo haber ido a un acto, no nos conocíamos, nos conocíamos de vista. Totalmente. En Morón se inauguró un centro de estudios en un primer piso. Así es. Estabas vos, Juliana Di Tulio, fue Mario Porto y estuvo Cristina. Sí. ¿Quién era aquella Cristina y qué diferencia ves con esta Cristina? Estamos hablando de 9, 10 años más o menos, ¿no? Y en ese momento, así como, yo digo, así como Cristina estaba en un primer plano, empezaba a aparecer en el primer plano, estábamos metidos en la campaña de Néstor. Era, creo que año 2002 debió haber sido eso, y estábamos a full metidos en la campaña de Néstor. Y Cristina era esa legisladora que había marcado, yo creo que a fuego la década del 90, porque era esa legisladora que desde el peronismo había sido capaz de marcar la defección de la década menemista, con su lucidez, con su claridad, y en ese momento estaba ya ubicándose, casi te diría, en un segundo plano para posibilitar que su compañero de toda la vida, que había sido el que había conducido los destinos de la provincia de Santa Cruz, diera ese paso importante que era conducir los destinos de la patria y que fuera visualizado con esa claridad que mucho necesitaba porque Néstor iba al frente siempre, obvio, pero que esa reflexión que yo creo que hacía Cristina. Y hoy esta Cristina ha pegado un salto cualitativo, es una estadista. Cristina hoy es la estadista. Es aquella que nosotros nos ponemos orgullosos cuando explicita con lucidez en nuestra patria, en un barrio o en un organismo internacional, la idea del país y del mundo que queremos. Creo que ese es el cambio cualitativo, por eso nos sentimos orgullosos y a la vez nos sentimos tranquilos porque sabemos quién conduce los destinos de la patria. La otra responsabilidad es la nuestra, la responsabilidad de entender este proceso político, estar a la altura de las circunstancias y ayudarla con Cristina a construir, a motorizar esa fuerza social y política que acompañe este proyecto para seguir transformando la patria. Habrán visto que hace unos domingos en la pantalla están los zócalos de nuestra dirección de Twitter, Facebook, para que ustedes se puedan comunicar. Porque la idea es que este programa exprese, además de nuestra visión de la realidad, también la suya. Por eso es y vos, tu propuesta, tus ideas, tus críticas, tus aportes. Recibimos muchos mensajes, los agradecemos, tanto en Twitter como en Facebook, también mensajes vía internet, pero estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta, críticas, ideas. Queremos que el programa ustedes lo usen como un instrumento que está al servicio de ustedes. A mí me gustó el programa. La verdad que me pareció, si quiere, hasta novedoso,
porque fue una mezcla un poco rara, pero como siempre digo yo, en algún lugar nos cruzamos con las distintas historias. La de Twitter me parece que da para más, no por el Twitter en sí, que de por sí es un instrumento valioso, sino por los protagonistas. Ustedes los escucharon, jóvenes, mujeres y hombres con vitalidad, con ganas, con esa voracidad por cambiar la realidad y construir una patria solidaria. Es lo que necesitamos. Esto lo va a terminar de resolver la juventud y es muy bueno que así sea, porque está menos contaminada, porque tiene más valor, porque pone mucho más en juego. Nosotros acompañaremos del lugar que nos marque la historia, pero nos parece que este pantallazo que vimos sobre el mundo Twitter, sobre la red social, la relación virtual y cómo se transforma luego una relación personal sólida, fuerte, vinculada al afecto, a la política, vinculada a lo que queremos que sea nuestra patria, ayuda a entender un poco lo que está en juego y lo que viene. Y también ayuda a entender qué generó desde el 25 de mayo del 2003 a la fecha Néstor Kirchner. Y por qué Cristina concita esa adhesión de muchos sectores juveniles. Y también hay sectores juveniles que por supuesto no comparten nuestra posición y militan en fuerzas opositoras. Y está bien que así sea. Es bueno. Esto va a fortalecer un sistema democrático donde no hay verdades absolutas ni verdades reveladas, sino que hay verdades relativas y verdades por construir. Supongo que respecto a la charla con los jóvenes en el barrio Las Morenas, ustedes tendrán conclusiones parecidas a las mías. Por un lado, claridad respecto a algunas cuestiones centrales y por otro lado, fuera de cámara, yo charlando con algunos amigos, hablamos de la influencia nefasta de los 90 en toda nuestra cabeza, en toda nuestra forma de pensar, de elaborar. Y un amigo me decía, no solamente son los 90, son los medios. Y hay medios que trabajan sistemáticamente, segundo a segundo, no por el rating, sino para deformarnos y que veamos la realidad, si es amarilla, que la veamos verde. Si es negra, que la veamos blanco. Y si es blanca, que la veamos negra. Y por último, la charla con Eddie Minstock. Es una charla donde hemos aprendido, donde nos ayuda a reflexionar, donde nos quedamos pensando algunos conceptos profundos que él expresó, pero también con toda claridad nos marca un camino. Seguir militando, seguir construyendo unidad. El proyecto nacional es lo más importante. Eso está por encima de cualquier cuestión menor, ambiciones legítimas, personales o grupales. Primero está la patria. Y Eddie tiene autoridad para decirlo, porque sufrió y pagó con afectos muy cercanos ese compromiso. Nos vemos.